Hay mucha tela por cortar en literatura, tanto en la literatura judía como en la literatura latinoamericana, y aquí en lo que me estoy ocupando, en lo que es los movimientos literarios y la literatura colombiana. Hablé de que existía un momento en que en Colombia se da un mito, una revista, y se da una generación truncada. Pero también existieron los insulares, los cuales tenían varias vías. Y existe entonces una poesía vitalista, íntima, social, entre esas creo que concluyen Meira del Mar y otros, Melo, etcétera. Pero en cuanto a la literatura judía, yo me encuentro que precisamente hay libros como el Eclesiastés que no mencionan el nombre de Dios. Y hay quizás otro por ahí, pero me llama mucho la atención porque es una mujer. Y en época de judíos y en época antes de Cristo, no se permitía a una mujer ni hablar ni entrar a un templo. Pero aparece un libro escrito por mujeres y es el libro de Esther. Y ese libro de Esther aparece y precisamente es en la época del rey Asuero. Y ahí aparece un tío de ella, que es el que lo escribe, que se llama Mardoqueo. Entonces, el libro es escrito por Mardoqueo, el libro de Esther, y que creo que tampoco aquí se menciona el nombre de Dios. Es uno, pero yo no lo mencioné junto con aquel porque se refiere a una mujer. Y Mardoqueo lo escribe en Susa, Elián. Y lo completó o lo terminó allá en el 475 antes de Jesucristo, abarcando un tiempo entre el 433 y el 435 antes de Cristo, casi 40 y pico de años. Ahora, es tan hermoso el libro y él no comienza como otros libros bíblicos que dicen: y vino un sueño de Jehová Dios hacia mí. Y me dijo Jehová, escribe. Y escribí. Y aquellos como Jeremías escribieron, por eso dicen que hay 3 Jeremías. Escribió en época de miseria, en época de hambre, pero también en época de abundancia. Ese es el otro Jeremías que escribe. En época de abundancia no es lo mismo escribir que en época de miseria, y son temas totalmente distintos. Y en época de extraña relatividad. Y así existe con la literatura nuestra, por eso hablamos de la generación truncada, de la que nos ocuparemos poco a poco antes de entrar a esto de barroco y clasicismo. Y ya concluimos hace poco que los famosos como Rubén Darío, el modernismo tiene un representante que es el padre del modernismo llamado Rubén Darío, y este es cosmopolita. Por lo tanto, el libro de Esther, que es en época del rey Asuero, no comienza diciendo y Dios me dijo. Ya vimos que hay libros bíblicos que no se menciona el nombre de Dios, de ningún Jehová, ningún Yahvé, nada. El libro de Esther, y a mí me sorprende porque hubo una época en que no se permitía que una mujer hablara, porque era patriarcal la sociedad, mandaba ver el macho, y no se permitía que entraran en los templos las mujeres. Por lo tanto, Jesús fue el que hizo la gran revolución y logró que algunas de ellas penetraran a los templos. Entonces, mire cómo comienza Esther. Creo que tiene unos 10 capítulos nada más, y creo que está antes del libro de Job. Por lo tanto, dice, esta historia sucedió en los tiempos del rey Asuero. Asuero, que gobernaba 120